Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Migración al Día. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está en la palestra en este momento, como es la reactivación del Protocolo de Protección al Migrante, mejor conocido por sus siglas en inglés como MPP o Quédate en México. Le agradezco a todas las personas que se están conectando, que puedan informar a quienes crean tienen interés sobre el tema que vamos a conversar el día de hoy. Y por supuesto a que hagan sus preguntas y la dejen por allí. Yo tengo algunas preguntas que ya habíamos visto en las redes sociales. Sin embargo, vamos a responder a aquellas otras que puedan mencionar en este momento. Bueno, antes de comenzar, quiero saludar a todos los anunciantes que hacen posible Migración al Día, que hacen posible este programa. No deje sus impuestos a la suerte cuando una buena planificación y ajustes oportunos pueden hacer la diferencia. Asesoría en taxes personal y empresarial con nuestra amiga Belkis Torbello, soluciones en @solucionestaxbetr 832-713-9837. Año nuevo, casa nueva. Claro que puedes realizar tu sueño de comprar una casa en los Estados Unidos. Comunícate con una real estate de amplia experiencia en el estado de Texas, como es nuestra amiga Mirna Méndez en @Mirna Méndez Realtor. Su número de teléfono 832-475-8072. Y no te quedes sin seguro médico. Conoce cuál es el plan que mejor se adapta a tu familia con una asesoría gratuita. También puedes tener la información para seguros de vida y si aún no tienes papeles también se te ofrecen algunas opciones de cómo asegurarte en este país hasta tanto resuelvas la situación migratoria. Todo esto con nuestra amiga Emilia Villalobos, @evillalobos Insurance y su número de teléfono 346-401-5621. Bueno amigos, como les decía, si están viendo este programa en diferido, bien sea en esta cuenta de Instagram o lo están viendo en mi canal de YouTube, les agradezco mucho puedan suscribirse al canal de YouTube que es gerardolopez.televisión y también seguirnos en las cuentas de Instagram @gerlop84. Vamos a comenzar con algunas preguntas que nos hacían en las redes sociales sobre el tema del MPP. Y bueno, quiero decir en primer lugar que esto no representa un consejo legal, yo no soy abogado, vamos a hablar sobre la información pública que hay en este momento, sobre lo que han dicho los abogados y lo que se está dando en la frontera en este momento, la información que ha salido hasta ahora. Si usted requiere algún consejo legal específicamente, debe contactar con un abogado. Y lo primero que vamos a hacer es hablar qué es el MPP. Esto se define como el Protocolo de Protección al Migrante. Debemos señalar que no fue el presidente Biden el creador de esta medida, sino que fue durante el gobierno de Donald Trump que se impuso este protocolo, el cual obliga a los solicitantes de asilo político a esperar en México hasta tanto se resuelva su situación en las cortes de Estados Unidos. Cuando el presidente Biden asumió el poder, una de las primeras medidas que hizo fue eliminar este programa de esperar en la frontera y bueno, eso ha generado que muchísimas personas hayan llegado a las fronteras a pedir asilo político y fueron las cortes del estado, fueron las demandas de los estados de Missouri y de Texas en una corte federal quienes promovieron nuevamente la reactivación de este programa. La Corte Federal falló a favor de estos estados mencionados y entonces obliga al gobierno de Biden a restituir esta medida. ¿Quiere decir esto que es una medida permanente? Pues de momento no, porque el gobierno demócrata o el Partido Demócrata ha dicho que va a seguir peleando esto en las cortes hasta tanto haya una solución jurídica. Ahora bien, desde este momento en que estamos hablando, hoy es, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 8 de diciembre del año 2021. Desde el momento que estamos hablando el día de hoy hasta que esto se resuelva en las cortes puede pasar varios meses y entonces todas las personas pues tendrán que esperar a que eso se resuelva en México. Ahora bien, vamos a empezar con el tema de las fronteras, porque me preguntaban en las redes sociales si era por todas las fronteras, que si se iban por otra frontera, si podían pasar. Este protocolo se está aplicando en lo que se llama la frontera sur de los Estados Unidos y por eso acá atrás yo tengo el mapa de Estados Unidos y con México para explicar brevemente qué significa la frontera sur. Todo esto que está acá en marrón es México, es la frontera mexicana. Todo esto es la frontera sur. Existen 4 pasos, habilitados formalmente para quienes piden asilo político y en todos ellos se está aplicando. No existe ninguna diferencia. Por ejemplo, si pasan por acá por California,
o si pasan por acá, por California o por acá por Texas. Las otras fronteras en Estados Unidos es la frontera norte, que son las fronteras con Canadá, que son las fronteras que están acá arriba. Por lo tanto, cuando hablamos de frontera sur, estamos hablando de la frontera con México, que es por donde la mayoría de la gente está llegando a pedir el asilo político, y en todo eso es el mismo protocolo, es decir, es una medida federal. Por cualquiera de los pasos legales habilitados van a encontrar con el protocolo de protección al migrante. Recordemos que todo esto es agua. Disculpen, sé que hay mucha gente que conoce el mapa, pero al haber tantas preguntas en las redes me vi en la necesidad de tener que aclararlo de esta manera. Todo esto es agua, todo esto es agua. Aquí está Cuba, aquí está el estado de la Florida, por acá es donde se van los balseros, y todo esto es agua, agua, agua. Por lo tanto, el paso terrestre es por la frontera sur, y este decreto abarca todo lo que es la frontera sur de Estados Unidos, es decir, toda la frontera con México, toda esta franja entre marrón y verde que tenemos acá, es la frontera sur. Entonces, el protocolo de protección al migrante abarca toda esa frontera, todos los pasos que están allá. Yo tengo acá algunos puntos clave de lo que ha sido el decreto de protección al migrante, o el protocolo de protección al migrante, que está en este momento en vigencia. Aquí vamos a hablar cuáles son las fronteras o cuáles son las ciudades en donde se está aplicando, también cuáles son las excepciones, que es muy importante este tema de las excepciones, porque hay muchísima gente que pudiera entrar dentro de esas excepciones, y también bueno, algunos detalles o alguna pregunta que ustedes puedan tener por acá. Hasta el momento no veo preguntas, pero si las tienen, pues con mucho gusto y dentro del conocimiento que yo tenga, las podremos responder en este programa, que va a quedar grabado para que posteriormente muchas más personas lo puedan revisar. Entonces, vamos a hablar en principio de cuáles son las fronteras o donde se está implementando, o lo que corresponde a las cortes, mejor dicho. Recordemos que las personas tendrán que esperar en México y tendrán que venir a cortes de este lado de la frontera en Estados Unidos. Las ciudades donde están los pasos fronterizos son San Diego, Calexico, Nogales, El Paso, Eagle Pass, Laredo y Brownsville. Y las cortes, dependiendo por donde, el lugar donde la persona ingrese, le va a corresponder, por ejemplo, si es en California, la corte es la corte de San Diego. Está también la corte en El Paso, en Laredo y en Brownsville. Esas son las 4 cortes donde las personas tendrán que trasladarse posteriormente. Es decir, cuando una vez soliciten su caso de asilo en la frontera y sean devueltos a esperar en México, en algunas de esas 4 cortes tendrán que presentarse, y allí van a ir llevando lo que es su proceso migratorio. ¿Cuáles son, y este punto es sumamente importante, cuáles son las excepciones previstas en la normativa? De igual forma, cuando cuelgue este video, yo le voy a dejar el link donde pueden ingresar para leer el documento completo. Es un documento de aproximadamente 10 páginas, es un documento que está en inglés, pero lo más importante lo vamos a hablar acá, pero quien lo quiera leer, yo voy a dejar el link colgado allí. ¿Cuáles son las excepciones entonces para las personas que llegan a pedir asilo político y que existe una probabilidad que, de acuerdo a lo que presente y a la información que obtengan los funcionarios de migración en ese momento, pudieran dejarlo avanzar para esperar el proceso de asilo en Estados Unidos y no en México? La primera sección habla de personas con condiciones de salud físicas o mentales a quienes se les dificulte moverse o viajar por las ciudades internas de México para después regresar a las cortes de la frontera. Porque esto quiere decir, no necesariamente las personas se quedan en albergues o en residencias en ciudades fronterizas, sino que pueden ir incluso a ciudades en el interior de México. Entonces, una primera excepción tiene que ver con aquellas personas que presentan esa dificultad, bien sea tienen problemas de salud mental o tienen problemas físicos que les impiden moverse, que les impiden, o no es una persona que está 100% saludable, para decirlo de manera resumida. Ante esa posibilidad hay una excepción, la cual los funcionarios considerarán para poder dejar a esa persona o a ese grupo familiar ingresar. La segunda sección tiene que ver con una condición médica delicada. Pudiéramos hablar, cuando hablamos en la primera, puede ser personas que están en sillas de ruedas, bueno, personas con alguna deficiencia mental. Allí eso abarca un amplio espectro, y por eso yo les decía que es importante, porque serán los funcionarios quienes determinen eso. Esta segunda condición, cuando decimos personas con condición médica delicada,
El ejemplo claro es una mujer embarazada que tenga problemas con el embarazo, por ejemplo, allí la normativa lo señala, pero también puede ser personas que necesiten algún medicamento especial que no se consigue en México, por ejemplo, personas diabéticas. Yo solamente le estoy poniendo un ejemplo, eso no lo dice la normativa, porque la normativa es muy general. La normativa dice personas con una condición médica delicada. Como les digo otra vez, eso es sumamente amplio y los funcionarios de migración serán los encargados de determinar qué significa eso. Pero la recomendación a quienes vayan a pedir asilo, que no es algo que yo esté promoviendo, solamente estoy explicándole para aquellas personas que lo tengan pensado hacer por su propia voluntad, deben traer consigo todos sus informes médicos y todo lo que indique su condición de enfermedad. La tercera excepción tiene que ver con la vulnerabilidad de las personas de avanzada edad. Personas que estén muy mayores van a ser considerados como una excepción para poder darles el paso y que esperen en los Estados Unidos. Y la cuarta excepción, atención a esto, habla de personas que puedan sufrir algún riesgo en México debido a su condición u orientación sexual. Esto va directamente con toda la comunidad LGBT y bueno, todo LGBT y más, ¿no? Disculpen, no manejo el término o las otras letras agregadas allí, pero tiene que ver con esta comunidad que sí se sienten temerosos de esperar en México debido a su condición u orientación sexual. Entonces, estas son las excepciones planteadas en la normativa una vez que la persona llega a solicitar el asilo político en la frontera. Hay también la posibilidad de que aquellas personas que manifiesten que sienten temor por su vida de regresar a México también sean consideradas. Pero de nuevo, esto queda, digamos, a la revisión de los funcionarios de migración que van a estar en la frontera en el momento que la persona esté solicitando el asilo. Al día de hoy hay una situación bastante confusa porque no se ha visto todavía el primer documento de alguien que lo haya colocado en las redes sociales donde ya el protocolo se lo hayan aplicado y lo hayan devuelto a México por esa vía. Hemos visto este fin de semana un retardo, digamos, en la patrulla fronteriza de buscar a las personas que están solicitando el asilo yo considero que eso puede ser porque estaban esperando al lunes que se hiciera efectivo la medida. Sin embargo, mucho caos en este momento en la frontera, mucha desinformación y lo cierto es que esta es una medida que entró en vigencia. Hay un elemento adicional allí que señala que aquellas personas que ingresen, por ejemplo, ingresaron, no se entregaron a pedir el asilo político, sino que ingresaron por el desierto y están caminando y la patrulla fronteriza los detiene, si aún no cumplen con 96 horas en los Estados Unidos, podrían ser devueltas. Serán devueltas también bajo el protocolo de protección al migrante, serán devueltas a México a esperar o simplemente a ser deportadas si fue que no pidieron asilo. Entonces, algunas novedades de este acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y México también tiene que ver con que el Estado mexicano está solicitando mayores recursos para poder atender de manera digna a las personas que van a albergar en su país, porque recordemos que este protocolo desde el 2019, cuando se aplicó, pues generó muchísimo malestar en toda la comunidad inmigrante que estaba allí, porque hay gente que ha esperado más de un año y medio por el proceso. Entonces, los albergues no estaban en condiciones, a lo que México ha estado solicitando, mayores recursos para que eso sea, para que las personas sean mejor atendidas. También Estados Unidos ha prometido dos cosas: vacunar contra el COVID-19 a todas las personas que estén bajo este protocolo y también que el proceso no se tarde o por lo menos que tenga un tope de 6 meses. Pero de nuevo, esto es una situación que ellos mismos aún no están controlando, es algo que es indeterminado y que a final de cuentas las personas que van a acudir a este proceso deben tener en consideración que podrían pasar muchos meses en México, donde además el Estado mexicano les va a ofrecer la oportunidad de poder trabajar, y yo veía la recomendación de algunos abogados que decía que esto podría ser incluso contraproducente. Entonces, bueno amigos, si tienen alguna pregunta sobre el tema que hemos estado conversando, por favor háganla ahora para poder responderla y avanzar, porque los aspectos más importantes
del protocolo ya los he mencionado. Sería oportuno saber si hay alguna pregunta. Y si hay alguna pregunta que yo he visto mucho en las redes sociales y tiene que ver si ya el protocolo lo están aplicando. Y de nuevo, a este momento no se sabe con exactitud si ya están procesando las personas y le están dando un documento de presentación en corte y ya los están mandando a esperar en algún refugio. Eso no se conoce exactamente en este momento y bueno, todos estamos a la espera que salga esa información, porque hasta lo último que habíamos visto eran las personas que la patrulla fronteriza no había podido atender, y lo demás es caos y desinformación, porque recordemos además que es algo que se dijo, empieza el lunes 6, pero no se explicó en detalle, digamos en detalle, la parte logística a lo interno de México, que es parte de las solicitudes que el Estado mexicano había estado haciendo. ¿Venezolanos son parte de la excepción? No, los venezolanos no son parte de la excepción. La excepción tiene que ver, como lo dije anteriormente, con condiciones de salud, con avanzada edad, con orientación sexual, pero no tiene que ver con nacionalidad. Habla de todo el hemisferio, digamos, suramericano, incluyendo Haití, incluyendo a toda la habla hispana de Suramérica. Todos los países que lleguen a solicitar el asilo político serán tratados bajo el mismo protocolo. Hay digamos, un elemento positivo, que es que no van a separar a las familias. Entonces, las personas que lleguen, digamos, padre, madre, 2 hijos, van a permanecer juntos. Eso está establecido allí. Pero no hay ninguna consideración adicional, incluso si tienen niños, porque muchísimas personas pudieran decir, bueno, porque traemos niños pequeños, entonces va a haber una excepción con respecto a nosotros y nos van a dejar pasar. Es una lotería, pero no está establecido en el protocolo. Lo que está establecido es que de igual manera van a procesarlos bajo ese protocolo y van a tener que esperar en México. Pero yo les quiero decir que ahora que esto está empezando, es un momento de mucho caos, donde va a depender mucho del funcionario que toque al momento donde se van a presentar, porque el funcionario tiene en sus manos la potestad de incluirlo en alguna sección, por alguna interpretación más amplia y darles acceso, o simplemente no. Hasta que eso se regularice, esté mucho más estandarizado, que debe pasar en las siguientes semanas, y bueno, ya allí va a haber más información con la cual se pueda discutir y se pueda informar sobre este tema. Entonces, no, los venezolanos no son una excepción, o no somos una excepción para ingresar a los Estados Unidos bajo este protocolo. Si hay, Omar, saludos hermano. Si hay alguna otra pregunta, por favor, es el momento de hacerla. Les he descrito de manera general todo lo que están allí en las excepciones y cuáles son los puntos fronterizos. Y bueno, ya explicábamos, para los que se están conectando ahorita, el tema de la frontera, que lo voy a repetir por si quienes están viendo en este momento no lo pudieron captar al principio, o no estaban conectados, mejor dicho. El protocolo habla de la frontera sur. La frontera sur es toda la frontera con México, que es este borde marrón. Todas las ciudades con paso habilitado legalmente son parte del protocolo del MPP. Entonces no existe la posibilidad, como preguntaban anteriormente o preguntaba alguien por las redes sociales, que si pasaban por alguna frontera distinta, entiendo yo que a la de Texas, por toda la frontera se está aplicando esta medida como una normativa federal. Entonces es importante que tengan eso en cuenta, bueno, y las personas lo tengan en conocimiento, sobre todo porque me ha escrito mucha gente desde Venezuela o desde otras partes de Sudamérica preguntando, con muchas dudas, porque tenían pensado salir de viaje y hacer todo su proceso. Bueno, Omar, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, sí. La idea de esto es informar, tener la información a la mano de todas las personas. Y veo así con dificultad porque es que tengo el teléfono volteado para poder dar la imagen más amplia por el tema del mapa. Entonces, recordemos que aquí está Florida, aquí está Cuba, es decir, no hay más fronteras terrestres, es la de México y es la frontera de Canadá, que es la franja rosada que está arriba, y por lo tanto, toda la frontera sur es toda la frontera con México. Entonces, bueno amigos, si no hay alguna otra pregunta en este momento, recuerden que este video va a quedar grabado. Los invito a que puedan compartirlo, los invito a que sigan mi cuenta de Instagram, @gerlop84, y si lo están viendo en YouTube en diferido o en Instagram en diferido, por favor suscríbanse al canal de YouTube gerardolopez.televisión. En el link de mi biografía en Instagram
va a quedar este programa. Voy a colgarlo inmediatamente para que otras personas también puedan verlo de manera directa allí. Y bueno, les agradezco a todos estar conectados. Por favor, compártanlo para que le llegue a la mayor cantidad de personas. Si no hay más nada, entonces, amigos, buenas noches. Nos vemos la próxima semana por Migración al Día. Y bueno, quedo al pendiente en las redes sociales de cualquier comentario. Un gran abrazo.